La Fundación de Ciegos Mira Más Allá te lleva por la historia del profeta Isaías. ¿Sabías que el libro de Isaías es el único texto bíblico de la antigüedad que se encontró casi íntegro entre los rollos del Mar Muerto? El manuscrito hallado en las cuevas de Qumran mide más de 7 metros de largo y data de aproximadamente el siglo II antes de nuestra era, confirmando que su estructura se ha mantenido prácticamente intacta por más de 2000 años. Aquí tienes la historia extendida y detallada del profeta Isaías. 1. Identidad y origen social. Isaías, hijo de Amós, fue un hombre de gran cultura y accedió a las esferas de poder en Jerusalén. A diferencia de otros profetas que provenían del campo o de estratos humildes, la tradición sugiere que Isaías pudo pertenecer a la aristocracia o incluso tener vínculos con la familia real. Su lenguaje es elegante y su conocimiento de los asuntos políticos internacionales demuestra que era un observador directo de las decisiones del Palacio de Judá. 2. Cronología y gobernantes. Su ministerio comenzó en el año 740 antes de nuestra era, coincidiendo con la muerte del rey Osías. Su labor se extendió por casi 60 años, atravesando los gobiernos de los reyes Jotán, Acaz y Ezequías. Este periodo fue una de las épocas más turbulentas de la historia judía, marcada por la expansión brutal del imperio asirio, que ya había conquistado al reino del norte e intentaba someter a Jerusalén. 3. La visión del templo. El punto de partida de su misión fue una experiencia espiritual profunda en el templo de Jerusalén. Describe una visión de la majestad divina rodeada de seres llamados serafines. Esta experiencia transformó su visión de la justicia, llevándolo a denunciar que el ritual religioso no tenía valor si no iba acompañado de una conducta ética y del cuidado por el huérfano y la viuda. 4. La crisis del año 701 antes de nuestra era. Este es el momento más documentado históricamente de su vida. El emperador asirio Sennacherib invadió a Judá y puso sitio a Jerusalén. Los anales asirios dicen que el rey Ezequías quedó encerrado como un pájaro en una jaula. En ese momento de desesperación, Isaías instó al rey a no rendirse y a no confiar en la ayuda militar de Egipto. Según el relato histórico, el ejército asirio sufrió una calamidad inesperada y levantó el sitio, salvando a la ciudad de la destrucción total. 5. El mensaje de los 3 periodos. El contenido de su historia se suele dividir en 3 grandes ejes temáticos. El primero es de advertencia y juicio contra la corrupción social. El segundo es de consuelo, escrito en un tono de esperanza para quienes sufrían la opresión externa. El tercero es una visión del futuro, donde Isaías visualiza un tiempo en el que las naciones convertirán sus espadas en arados y ya no habrá más guerra. 6. El concepto del remanente. Una de las aportaciones más importantes de Isaías a la historia del pensamiento fue la idea del remanente. Él enseñaba que, aunque la nación enfrentara catástrofes y guerras, un pequeño grupo de personas justas sobreviviría para reconstruir la sociedad y mantener viva la identidad del pueblo. Incluso puso a uno de sus hijos el nombre Ser Yaseb, que significa un remanente volverá. 7. Final de su vida y martirio. Aunque el texto bíblico no detalla sus últimos días, la tradición histórica extrabíblica, recogida en textos como la Ascensión de Isaías, señala que fue ejecutado durante el reinado del impío rey Manasés. Se dice que el profeta se escondió en el tronco de un cedro y que fue aserrado por orden del rey. Esta figura del profeta sufriente consolidó su imagen como un hombre que se mantuvo firme en sus principios hasta el final. Esta información constituye la base documental del reportaje especial para la radio Mira Más Allá. ¿Sabías que el libro de Isaías es conocido como el Quinto Evangelio? Esto se debe a que contiene tantas descripciones detalladas sobre la vida y el propósito de una figura salvadora que muchos estudiosos consideran que sus escritos conectan de forma única el pasado antiguo con las creencias posteriores sobre el Mesías. A continuación, presento el análisis detallado del libro para el reportaje de la radio Mira Más Allá. Estructura y extensión del libro. El libro de Isaías es uno de los textos más largos y complejos de la literatura antigua. Está compuesto por un total de 66 capítulos. Esta estructura es curiosa porque coincide con el número total de libros que tiene la Biblia en su versión tradicional, lo que ha llevado a muchos a ver el libro como una pequeña representación de toda la narrativa religiosa. Los primeros 39 capítulos tratan principalmente sobre el juicio y las advertencias a las naciones, mientras que los últimos 27 capítulos se enfocan en la consolación, la restauración y la esperanza futura. Época de redacción.
El libro fue escrito en un periodo que abarca aproximadamente desde el año 740 hasta el 680 antes de nuestra era. Sin embargo, debido a los cambios de estilo y contexto histórico entre la primera y la segunda mitad del libro, existe un consenso académico que sugiere que sus seguidores y discípulos continuaron recopilando y redactando sus visiones incluso después de su muerte, posiblemente hasta el año 538 antes de nuestra era, cuando el pueblo regresó del exilio en Babilonia. Las profecías de la venida del Mesías. El libro de Isaías es famoso por sus descripciones mesiánicas. Estas se encuentran repartidas en varios capítulos claves que detallan diferentes aspectos de esta figura esperada. 1. El origen y nacimiento. En el capítulo 7, verso 14, se encuentra una de las menciones más citadas, que habla sobre una joven que dará a luz a un hijo cuyo nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. 2. Los títulos y el gobierno. En el capítulo 9, versos 6 y 7, se describe el carácter de este gobernante. El texto menciona que el principado estará sobre su hombro y se le llamarán nombres como admirable, consejero, Dios fuerte y príncipe de paz. En este pasaje se enfatiza que su gobierno no tendrá fin y se basará en el juicio y la justicia. 3. La raíz y el espíritu. En el capítulo 11, versos del 1 al 5, se relata que saldrá una vara del tronco de Isaí, haciendo referencia al linaje del rey David. Se describe que sobre él reposará el espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo y poder. 4. El siervo sufriente. El pasaje más extenso y detallado sobre la misión del Mesías se encuentra en el capítulo 52, desde el verso 13, y se extiende por todo el capítulo 53. Aquí se describe a un personaje que carga con los dolores y las enfermedades de los demás. El verso 5 del capítulo 53 dice específicamente que será herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y que a través de sus llagas la humanidad encontrará curación. 5. La misión pública. En el capítulo 61, versos 1 y 2, se relata el propósito social del Mesías. El texto dice que ha sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Este verso es fundamental porque establece que la labor del Salvador no es solo espiritual, sino también de restauración física y social. Significado histórico de los capítulos. El libro de Isaías no es solo un conjunto de predicciones, sino un registro de cómo una sociedad enfrentaba la crisis total de la guerra y la invasión asiria. Los capítulos y versos mencionados servían para mantener la moral del pueblo, dándoles la seguridad de que, a pesar de la destrucción presente, surgiría un líder que traería una era de paz permanente para todas las naciones. Recuerda que nos puedes llamar al número más 56.926.262.176. Mira más allá, apoya la inclusión. Espero les haya gustado el vídeo. Si es así, no olvides suscribirte y regalarme tu like. Y sin más nada que decir, me despido.